Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa el tema formas farmacéuticas. Y es que las formas farmacéuticas que conocemos como presentaciones, la licenciada Vilma Aguilar nos estará explicando paso a paso cuáles son las características de cada una de ellas. Bienvenida, Vilma. Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa, ¿verdad?, donde estamos hablando esta tarde sobre el tema la forma farmacéutica de los medicamentos. Muchas veces nos hemos preguntado, por ejemplo, el por qué el médico me ha indicado cierta presentación de un fármaco. Y es que todas esas presentaciones de los fármacos cumplen un objetivo, y esto va a ser de acuerdo al tipo de paciente al cual le vamos a estar administrando el fármaco. También influye mucho la patología, si hay alguna otra enfermedad que la persona puede estar pasando adicional a la principal, por decirlo así. Entonces, todos estos factores influyen mucho a la hora de que el médico pueda prescribir ese medicamento idóneo. Ahora bien, podemos definir como que los fármacos se elaboran en diferentes presentaciones para permitir la correcta administración de los mismos. Estas presentaciones o formatos se denominan formas farmacéuticas, y estas facilitan el suministro de los medicamentos al organismo por las diferentes vías de administración. Es decir, que cuando nosotros vamos a una farmacia y vemos esa infinidad de medicamentos en jarabes, en tabletas, en suspensiones, en cremas, en inyectables, todas esas diferentes presentaciones son formas farmacéuticas. Ahora bien, las formas farmacéuticas se pueden clasificar en tres formas importantes, las cuales las podemos clasificar según por su esterilidad, por el estado de la materia y por la vía de administración. Comencemos hablando según la esterilidad. Se clasifican en estériles y no estériles. Cuando nosotros estamos hablando de formas farmacéuticas estériles, nos estamos refiriendo, y significa que no deben tener ningún tipo de carga microbiana de ninguna clase. Eso está totalmente no permitido. Y cuando el medicamento se va a aplicar por vía parenteral, además debe cumplir con el requisito de apirogenicidad, es decir, debe estar libre tanto de productos que eleven la temperatura corporal al ser inyectados, por lo general a esto le llamamos endotoxinas bacterianas, como de partículas en suspensión si es para uso intravenoso. Es decir, que aquí entran todos aquellos fármacos que están inmediatamente en el torrente sanguíneo cuando son aplicados, ¿verdad? Y porque también este tipo de formas farmacéuticas estériles actúan mucho más rápido, ¿verdad?
estos propiamente comienzan su liberación un poco más rápido que con los otros fármacos tradicionales. Ahora bien, aquí también podemos clasificar los que son los ungüentos y los colirios oftálmicos. Estos medicamentos en esta presentación también son considerados estériles. ¿Y quién se va a encargar de su esterilidad? Pues obviamente los laboratorios farmacéuticos que lo fabrican. Ellos tienen que garantizar que se cumplan las diferentes condiciones de calidad y estándares en los cuales puedan comprobar tanto las diferentes autoridades reguladoras en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, de que ellos principalmente pues cumplen todos estos requisitos y garantizan que cuando estos productos salen al mercado pues cumplen con los estándares de calidad. Ahora bien, tenemos aquellos que son no estériles. Cuando nosotros decimos no estériles, nos referimos a que permiten un máximo de carga microbiana. Es decir, específicamente como unidades formadoras de colonias, pero debe haber ausencia total de patógenos. La cantidad y el tipo de microorganismos permitidos se puede especificar en diferentes normas de calidad provenientes, las llamadas farmacopeas extranjeras, que es son los libros oficiales para todo químico farmacéutico que realiza los diferentes controles de calidad dentro de un laboratorio. Aquí podemos mencionar las farmacopeas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, la europea, de México, entre otras. Entonces, que quede muy claro, es decir, de que tanto los fármacos que son estériles y no estériles tienen que cumplir diferentes normas y criterios de calidad. No porque un fármaco es no estéril significa de que este no pasa por aquellos parámetros y evaluaciones de calidad que garantizan que efectivamente ese medicamento está apto para el consumo humano. Gracias, Vilma. Interesante la explicación que nos has dado. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos por qué el médico me receta una pastilla, me receta, en otra ocasión puede ser inyectado, pero en realidad, ¿cómo se clasifican esas formas según el estado de la materia del medicamento? Sí, aquí vamos ya a la segunda clasificación de las formas farmacéuticas, que son aquellas que vamos a poder clasificar según el estado de la materia. El estado de la materia puede ser sólido, líquido, semisólido. Por ejemplo, tenemos los sólidos. Estos son polvos estériles para inyección liofilizados y tenemos los polvos no estériles, que aquí los podemos encontrar en los comprimidos, en las tabletas, grajeas, y los no comprimidos, que son las cápsulas, los polvos granulados. Tenemos los líquidos. Tenemos líquidos estériles, que pueden ser aquellas soluciones parenterales y presentaciones oftálmicas. Y también tenemos los no estériles, que aquí podemos encontrar soluciones orales, nasales, ópticas, tópicas, los jarabes y los elixir. Así como también podemos encontrar aquellos líquidos que son heterogéneos, como las emulsiones y las suspensiones. También tenemos los semisólidos. Aquí podemos encontrar los ungüentos oftálmicos, que son estériles, y las cremas, ungüentos, pomadas, supositorios y geles, que son considerados no estériles. Ahora bien, si comenzamos a describir un poco más entendido cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los dispersos sólidos, de estas formas farmacéuticas, pues que es comúnmente lo que nosotros llamamos como presentaciones sólidas. Estos se van a referir
aquellas formas farmacéuticas en las que uno o más principios activos están dispersos en una mezcla de sólidos. Y estos sólidos son los que nosotros llamamos como excipiente. Es decir, el principio activo en su presentación en polvo está inmerso dentro de otro polvo que funciona como excipiente. Y se trata de sistemas discontinuos cuyas propiedades van a depender de las características de cada una de las moléculas, pero también de aspectos físicos como el tamaño y la morfología de las partículas. Ahora bien, se ha utilizado desde hace mucho tiempo, dado que ofrecen ventajas para el fabricante, ya que poder producir este tipo de fármacos sólidos puede resultar bastante simple y hasta cierto punto, pues ya a estas alturas tenemos bastante automatización en los diferentes equipos con los cuales se producen los medicamentos que son preparados así en forma sólida. Entonces prácticamente no hay todo es automatizado por máquinas. Entonces el trabajo lo hacen mucho más eficiente, ¿verdad? Y la producción como tal suele rendir bastante más. Las características generales de estos sistemas farmacéuticos podemos mencionar que los métodos de producción requieren la presencia de aditivos o excipientes, los componentes adicionados deben ser completamente inertes y el proceso de manufactura y la adición de excipientes debe favorecer la administración del medicamento y por ende la respuesta terapéutica del fármaco. Aquí podemos reconocer principalmente los siguientes sistemas sólidos, como los cuales son los comprimidos, las tabletas, las cápsulas, las píldoras, los polvos granulados y liofilizados. Así que podemos prácticamente darnos cuenta que comprimidos, tenemos una gran variedad de comprimidos, pues prácticamente hay muchos analgésicos, tenemos también muchos antihipertensivos en esta presentación como comprimidos, ¿verdad? Y pueden ser comprimidos no recubiertos, comprimidos por diferentes capas múltiples, comprimidos recubiertos o grajeas o con cierta cobertura gastroresistente entérica. Recordar que para nosotros poder determinar si es algún comprimido de liberación prolongada, si puede ser un comprimido efervescente, todo eso va a depender, pues, dependiendo principio activo, el cual vamos a querer administrar y qué características o qué propiedades queremos que éste cumpla ya dentro del organismo. Podemos mencionar las grajeas también, que estos son comprimidos envueltos con una capa que suele ser de sacarosa. Actualmente pues las grajeas ya se producen en menor cantidad, pero esto nos ayuda mucho a poder enmascarar el mal sabor de algunos medicamentos a través de esa cubierta entérica que trae de sacarosa. También tenemos las cápsulas que pues realmente actualmente tanto las cápsulas como las tabletas son aquellas presentaciones que son más comúnmente producidas. Las cápsulas son preparaciones de consistencia sólida formadas por un receptáculo duro o blando de forma y capacidad variable dependiendo, ¿verdad?, la dosificación. Y casi siempre las cápsulas aquí podemos hablar que pueden ser cápsulas de gelatina dura y cápsulas de gelatina blandas, así como también cápsulas de cubierta gastroresistente y cápsulas de liberación modificada. También podemos hablar acerca de los polvos, que el polvo es un principio activo prácticamente disperso o no en otro excipiente, que obviamente este excipiente tiene que ser inerte y cada dosis se administra previa preparación de una solución extemporánea en agua o también en otra bebida.
Tenemos las tabletas que habíamos mencionado, que suelen ser también de las presentaciones farmacéuticas más comúnmente vendidas. Estas son pastillas para prácticamente estos pues se diluyen en la cavidad bucal, se diferencian de las píldoras por el tamaño de los comprimidos y por la técnica de elaboración. Aquí los principales constituyentes suelen ser la sacarosa, el aglutinante y puede tener uno o más principios pues activos. También tenemos aquellos prácticamente formas farmacéuticas líquidas que aquí habíamos mencionado. Pueden ser soluciones, suspensiones y emulsiones. En las soluciones, estas pues son prácticamente soluciones homogéneas en las que un sólido o un líquido está disuelto en otro líquido. Pueden ser soluciones tanto acuosas o no acuosas. Y se consideran soluciones los jarabes, las gotas y también el contenido que viene dentro de las ampollas, que posteriormente pueden ser también administradas tanto vía oral, pero también vía parenteral. Los jarabes, por ejemplo, pues esta es una de las presentaciones más comúnmente para los niños, ¿verdad? Prácticamente cuando nosotros vemos jarabes, pues ahí vamos a encontrar los diferentes principios activos comúnmente prescritos para esa población infantil. Aquí podemos encontrar analgésicos, antipiréticos, también antiparasitarios. Y cabe mencionar que también estos jarabes, hay jarabes especiales que ya la dosis viene siendo modificada para un adulto. ¿Por qué? Porque también hay adultos mayores de la tercera edad que ya no tan fácilmente ellos pueden digerir o tratar de administrarles una tableta. Entonces, ¿qué es lo que dice el médico? Bueno, entonces dejemos un jarabe. Entonces, hay muchos laboratorios que se han preocupado para poder investigar y desarrollar fármacos que comúnmente no los vamos a encontrar en esta presentación líquida, sino que comúnmente los encontramos como tabletas, como cápsulas, pero encontramos que tenemos ya una población que no es pequeña y que está necesitando de estos fármacos en esa presentación. Entonces, pues ellos ya lo desarrollan para que a la hora de poder administrársela no juguemos tanto con esa dosificación, sino que ella venga dada pues prácticamente para adultos mayores. Tenemos las suspensiones, que se trata de un sólido finamente dividido que se dispersa en otro sólido, un líquido o un gas. Se consideran suspensiones las lociones, los geles, las pomadas, los supositorios. Y tenemos las emulsiones, que este es un sistema en el que un líquido está disperso sin diluirse como pequeñas gotas en otro líquido. La viscosidad aumenta añadiendo sustancias emulsificantes. Y en este grupo podemos encontrar las cremas, que se definen como emulsiones líquidas viscosas o semisólidas de aceite en agua o de agua en aceite. Y tenemos las formas farmacéuticas que son semisólidas, que aquí entran los ungüentos y también tenemos las cremas. En el caso de los ungüentos, esta es una suspensión de elevada consistencia y por lo tanto una reducida extensibilidad del mismo. Y las cremas es una pomada en emulsión óleo acuosa y de consistencia más fluida. Gracias, Vilma. Qué interesante toda esa ampliación que nos has dado sobre cada una de las presentaciones o formas farmacéuticas. Pero, ¿cuáles serían algunas formas farmacéuticas que sean no tradicionales? Porque normalmente, pues nosotros conocemos algunas que son las más comunes que nos han mencionado, pero ¿cuáles serían esas
que no son tan comunes o son tan tradicionales. Sí, José Armando, existen pues aquellas presentaciones las cuales pues no son tan comunes posiblemente que sean prescritas, pero también son muy importantes y cumplen su función pues dependiendo a qué paciente nosotros vamos a dejar ese medicamento. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los dispositivos de polvo seco, que estos son envases diseñados para permitir inhalar el medicamento sin utilizar gases propelentes. Tenemos las jeringas precargadas, que esta dosis habitual del medicamento se encuentra precargada ya en una jeringa de un solo uso. Aquí, por ejemplo, aquí podemos mencionar las Neurobion, las Dolos Neurobion, que estas pues ya vienen en sus cartuchos cargados. Tenemos los parches, que estos son dispositivos en forma de láminas con adhesivos que contienen un medicamento y estos se aplican por medio de un apósito adherido a la piel. Tenemos los nebulizadores, que estos envases con o sin gas propelente en los que se encuentra un medicamento en forma líquida o semisólida para ser administrado por vía tópica o mucosa mediante la pulverización. Y también podemos mencionar los implantes, que son pequeños comprimidos estériles de forma y tamaño del principio activo a lo largo de un tiempo pues prolongado. Estos son pues algunas de las formas farmacéuticas un poco pues menos tradicionales. Aquí también podemos mencionar los cartuchos presurizados, que estos son envases metálicos en los que está el medicamento en forma líquida junto a un gas propelente para ser administrado por vía aquí podemos mencionar que es por vía respiratoria. Ya nos has explicado las formas, ¿verdad? Pero cada una de ellas se administra de manera diferente. ¿Cuál sería esa clasificación, Vilma, de acuerdo a la forma de administración, a la vía de administración de estos fármacos? Sí, José Armando, es muy importante mencionar que las vías de administración son aquellos puntos de entrada del medicamento que se está administrando y los caminos que se utilizan para que un medicamento ingrese en el organismo y alcance los lugares de acción conocidos como dianas. Esto puede ser una acción local en el mismo sitio de su aplicación o una acción sistémica después de la absorción del mismo. Existen dos grupos de vías de administración: indirectas o prácticamente inmediatas y las directas, inmediatas o parenterales. ¿Qué quiere decir? Que aquí podemos encontrar, si hablamos de las vías indirectas o mediatas, aquí puede ser vía oral, vía rectal, vía sublingual, la vía inhalatoria o respiratoria y también tenemos las vías tópicas. Dentro de las vías tópicas, pues ahí están prácticamente, podemos mencionar productos oftálmicos, productos óticos, dermatológicos, desde cremas, emulsiones. También podemos mencionar aquellos productos tópicos nasales, vaginales y transdérmicos. Además, cuando ya hablamos de las vías directas, inmediatas o parenterales, pues como veníamos mencionando anteriormente, aquella que la acción la va a ejercer mucho más rápido, ¿verdad? Y aquí podemos mencionar la vía intravenosa, vía intramuscular, la vía subcutánea o hipodérmica y también la vía intradérmica. Aquí podemos mencionar estas vías de administración. Como pueden ver, pues tenemos tres importantes formas de poder clasificar a los medicamentos, que son llamados también formas farmacéuticas. Recordemos, por su esterilidad,
que esta esterilidad puede ser tanto estériles como no estériles por el estado de la materia, que puede ser sólido, líquido, semisólido, y por la vía de administración, ¿verdad? En la vía de administración habíamos mencionado, ¿verdad?, que puede ser vía indirecta o mediatas, y las vías directas llamadas también inmediatas o parenterales. ¿Hay alguna diferencia entre la indirecta y la directa? Pues prácticamente el tiempo de acción de la vía directa, inmediata, pues va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Es por eso que aquí entran aquellas vías intravenosa, intramuscular, la vía subcutánea o hipodérmica y la vía intradérmica. Así que pues ya conocimos un poquito más acerca de las formas farmacéuticas. Cuando vayamos a una de las farmacias a comprar nuestros medicamentos, pues ya podemos identificar cuál es esa forma farmacéutica, ¿verdad? Y es muy importante que pues siempre que compremos un medicamento sea dentro de un establecimiento debidamente autorizado y que revisemos, ¿verdad?, el medicamento que estamos adquiriendo para verificar el lote, la fecha de vencimiento, así como también aquellos lugares que son idóneos para poder guardarlos de acuerdo a la temperatura que exige el fármaco. Y todos estos datos relevantes ustedes los van a encontrar en el empaque del medicamento. Por eso es muy importante pues que nos tomemos el tiempo para conocer los fármacos que nosotros ingerimos. Muchas gracias, Vilma, por tan importante información sobre cada uno de los fármacos y sus formas. En AIH Auditor Business Consultant podemos también apoyar a estas empresas independientemente del tipo de forma para poder seguir o hacer sus registros necesarios para poder comercializarlos en El Salvador. Sí, José Armando, recordar también, ¿verdad?, a nuestros oyentes que si hay algún tema el cual ustedes les gustaría que nosotros pudiéramos desarrollar, pues lo puedan hacernos llegar por medio de los mensajes, ¿verdad? Y recordar también, muy importante, de que nosotros tenemos, ¿verdad?, el servicio de esa consultoría empresarial, así como también el servicio del registro sanitario para todos los medicamentos en sus diferentes presentaciones. Comerciales y dependiendo de igual forma por la vía de administración, los cuales quieran requerirlo. También agradeciendo a Radio Global Coach y PNL por la oportunidad brindada en este espacio. Los esperamos próximamente en una nueva edición más de nuestro programa Química y Finanzas en tu idioma. Feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com. En Facebook, ANH Auditors Business Consultants. Y en Instagram, AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.